Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla. y Alegría Martínez. Esta noche está con nosotros y le damos la bienvenida a una persona que es reconocida en nuestro país como la madre padre del cabaret en México. Nacido en Oaxaca, es actor, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Por cierto, tuvo un importante espacio en Radio Educación llamado Medianoche en Babilonia, primero en América Latina en abordar temas de la comunidad LGBT. Además, es empresario, investigador en artes escénicas, profesor, que desde 1978 se ha dedicado a la investigación, práctica y difusión del teatro cabaret. Se trata ni más ni menos que de Tito Vasconcelos. Gracias por estar aquí, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto recibirte en este espacio. Nuestro invitado ha participado en más de 40 obras teatrales y entre sus trabajos cinematográficos más reconocidos se encuentra su participación en la película Danzón de María Novaro en el papel de Susi, un travesti que le atrajo fanáticos a su paso por las calles de París y de Nueva York. Fue nominado al Ariel por su personaje de Josefa Josefo en la cinta De Noche Vienes Esmeralda, que dirigió Jaime Humberto Hermosillo, y su trabajo más reciente en cine fue en la cinta Seguir Viviendo de Alejandra Sánchez. Gracias, Tito, por estar aquí. Pues ustedes dirán, denme el nombre y yo invento la calumnia. Va. Maravilloso. Bueno, Tito, eres el único maestro de cabaret, de teatro cabaret a nivel universitario en el país. Has impartido clases en el Centro Universitario de Teatro CUT de la UNAM, en el Centro Cultural Tijuana, CECUT, en Baja California, en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora, la Universidad de Aguascalientes y en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, entre otros muchos recintos. Al paso del tiempo y después de tu experiencia como docente por tantos años, ¿cuál sería o cuál ha sido el mayor desafío con el que te has topado como maestro, por lo pronto, de teatro cabaret? Tratar de convencer a la gente de que el teatro cabaret es una cosa más seria de lo que pudieran pensarse, que se tiene que estudiar, que se tiene que aprender y que todas las artes escénicas pueden concretar en un espectáculo de teatro cabaret. El teatro cabaret del siglo XXI sería el equivalente a lo que fue la creación de la ópera desde el siglo XVIII y XIX. Un sitio de confluencia en donde todas las artes, no solamente las artes escénicas, sino también las artes plásticas, los diseños y todo este asunto, tienen cabida. El cabaret puede hacerse con 3 pesos o con 3 millones. Pero lo que sí no puede hacerse en el cabaret es no tener ingenio y no tener preparación en artes escénicas. Tito, has formado exitosas compañías de cabaret como Las Hijas de Safo en su momento, Las Reinas Chulas, con las que te presentaste en tu cabaretito, y en una entrevista que te hizo Patricia Vega para Paso de Gato en 2012, dijiste, cito, si en la vida real somos lo que comemos, en el cabaret somos lo que leemos. ¿Qué debe leer, además de las noticias políticas diarias, quien elija dedicarse al cabaret y cuál sería el secreto para transformar esa información sobre el escenario? Creo que hay que leer de todo. Hay que estar informado, hay que estar al día porque el cabaret no es una entidad inmóvil. Tú puedes planear un espectáculo de cabaret, puedes inventar unos chistoretes que en la mesa de trabajo desternillen a tus compañeros de risa, llegas, los sueltas en el escenario y no se ríe ni tu familia, ¿no? ¡Qué horrible! Entonces, eso hay que cambiarlo en ese instante.
En el mismo momento en el que tú sueltas lo que crees que es graciosísimo y no pasa nada, porque el cabaret se diferencia de otras artes escénicas en que no hay cuarta pared. Tú estás en relación directa, íntima con el público, que además está bebiendo o comiendo. Claro. Y que tiene el derecho además de intervenir si no le caes bien o le parece algo o tiene algún chistorete, porque llegan competencia, llegan competidores, llega la competencia a las mesas de los cabarets, ¿no? Hay gente que cree que es muy chistosa y algunas lo son, y tienes que estar preparado para todo esto, ¿no? El asunto de la improvisación está un poco mal comprendido desde mi perspectiva, porque justamente una improvisación es lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes prepararon una serie de preguntas, pero no previeron mis respuestas, ¿no? Claro. Y eso es exactamente lo que pasa en un espectáculo de teatro cabaret, sobre todo de cabaret político, como es el que yo me dedico a hacer desde hace tantísimos años. Entonces hay que leer de todo, hay que estar en las noticias, no solamente de política, sino de ciencia, de artes, y por supuesto con una visión amplia y con una perspectiva cabaretera, ¿no? Porque tampoco se trata de que la gente va a ir a un cabaret a que le des clase de arte, lo que le des clase de política. No van a tomar clase, van a escuchar unos puntos de vista con los que pueden o no estar de acuerdo. Pero una cosa que es maravillosa en el público del teatro cabaret es que tampoco tienen mayor expectativa, ¿no? Ellos están ahí para divertirse. Y básicamente hay gente que dice, a ver, hazme reír, diviérteme, aviéntate, entretenme. Y bueno, sí, es un buen reto, porque para eso nos preparamos, y evidentemente, vuelvo a insistir en el asunto, es que no van a recibir una clase de nada, ni de ética, ni de moral, ni de nada. Van a recibir un espectáculo sustentado en un teatro de improvisación que está abierto a la participación de los espectadores, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, es como caminar sobre el alambre sin red en el vacío. Claro. O a lo mejor si reciben una clase sin darse cuenta. Bueno, sí, un poco el teatro didáctico, desde una perspectiva brechtiana, tiene una construcción didáctica, ¿no? Es una construcción lógica, una construcción matemática. 2 más 2 siempre va a dar 4. Y si entiendes esa relación matemática con la relación de lo que podría ser una cuestión que tú quieres que el público se lleve de tarea a sus casas, es eso. Claro. ¿No? La verdad, hay chistes y hay cosas que planteas en el cabaret que el público se va como en blanco, y a medianoche suelta una carcajada porque finalmente entendió el chiste y completó el círculo, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? Que la gente además regrese a ver un mismo espectáculo de cabaret y participe más activamente. Eso es un teatro vivo y es lo que me encanta hacer. Claro. Están ustedes escuchando Resonancias Íntimas del Teatro, y hoy estamos platicando con el actor, director, dramaturgo y muchas otras cosas más, Tito Vasconcelos. Tito, has comentado que entre otras personas te formó Nancy Cárdenas, dramaturga, actriz, defensora de los derechos LGBTQ+, y primera mujer en salir del closet en 1973 a nivel nacional en la televisión mexicana. En 2014 recibiste el reconocimiento Nancy Cárdenas al trabajo a favor de los derechos humanos de la diversidad sexual, otorgado por la SEP, Conaculta y Radio Educación. ¿Cuál ha sido para ti uno de los aprendizajes más importantes que te dejó específicamente Nancy Cárdenas? Mira, yo en la vida tengo 2 maestros a los cuales agradecerles infinitamente mi cruce de caminos con ellos. Uno es Nancy y el otro es José Antonio Alcaraz. José Antonio Alcaraz lo conocí antes que a Nancy y era una figura realmente aterradoramente atrayente, ¿no? Porque era un enorme personaje
obeso, grandilocuente, escandaloso, pero muy inteligente. Él es el músico de carrera, pero también estudió teatro, escribió hasta cuentos para niños y fue un maestro desde una perspectiva no académica. Cuando a José Antonio tú le preguntabas algo, siempre te remitía a un libro de una extensa biblioteca que tenía y decía, ahí está el libro. ¿Quieres saber? Búscale, léele y entiéndele, ¿no? Y también un gran sentido del humor, ¿no? Un sentido del humor muy ácido. Él se declaraba heredero del humor corrosivo de Salvador Novo, que tuve la oportunidad de conocer además un momento de mi vida en su casa, lo que luego fue el vicio, el hábito y luego el vicio, y etcétera, etcétera. Y también tuve la oportunidad de conocer en esa misma época de Alcaraz a Carlos Monsiváis en un café que se llamaba el Café Carmel, en la zona rosa, un café que era propiedad del papá de la doctora Margot Glantz. Y ahí, como no había lugares de reunión para la gente como yo, nos reuníamos en la zona rosa, que era un lugar como para todos, ¿no? La zona rosa naturalmente se constituyó como un almácigo de muchas cosas, de muchas personalidades, de muchas posibilidades de desarrollo social, artístico, gastronómico, de arte, de vestuario, porque hubo boutiques maravillosas ahí. Entonces, eso, José Antonio Alcaraz fue un gran maestro, y en un espectáculo que yo hice con José Antonio Alcaraz en 1976, me parece, de críticos y cronistas de teatro, yo hice una Sarah Bernhardt, mi primer travesti en escena fue Sarah Bernhardt, y ahí me descubrió Nancy Cárdenas, porque el personaje fue de enorme impacto. Yo ya tenía una carrera y lo he repetido mucho porque me da risa que los críticos así se referían a los jóvenes actores en su momento. Es un actorcito que promete. Así en diminutivo, un actorcito que promete. Y entonces Nancy me buscó en el backstage y me dijo, mi chulo, qué maravilla lo que acabas de hacer, quiero que trabajemos juntos. Y me invitó a trabajar en un espectáculo de cabaret que nunca se llevó a cabo, pero como no se pudo avanzar en el espectáculo de cabaret, me invitó en ese mismo año a hacer El misterio bufo de Dario Fo, que es un maestro no reconocido, él no lo sabe, pero es mi maestro también. También a él tuve la fortuna de conocer en persona en una calle de Nueva York, así casualmente, que fue maravilloso porque era un hombre altísimo, enorme y con una sonrisa siempre muy grata, y le platiqué que había hecho El misterio bufo. Me dijo, no recibí ni un peso, ¿eh? Dije, bueno, es que era la universidad y la universidad es pobre. Pero bueno, platico todo esto porque El misterio bufo de Dario Fo en ese momento fue maravilloso reconocerlo y conocerlo y entregarme por completo a una traducción fantástica en español mexicano que hizo Nancy. Y el hecho de José Antonio, Nancy, en la década de los 70, que fue fantástica para mi formación como persona, como ente político, como ente sexual y artista, me dio muchas cosas, porque en esa misma década conocí el teatro cabaret, el espectáculo de cabaret que estaban haciendo en ese momento en cabaret Juan Ibáñez, con el equipo que se llamaba La Edad de Oro, en donde estaba Oscar Chávez, Mario Ardila, Marta Ofelia Galindo, Ernesto Gómez Cruz. Tu papá debe haber pasado por allí en algún momento, estoy casi seguro. Y hice la ópera de los 3 centavos en 77 con Marta Luna, que también fue un momento histórico del teatro en México, porque fue la decisión de un grupo de actores que nos largamos de la ANDA y se formó el SAI, el Sindicato de Actores Independientes, que lideraba Enrique Elizalde. Entonces fue fantástico todo eso. Ellos son mis maestros, pues Nancy, José Antonio, Monsiváis de pasadita. En fin, tengo mucho que agradecerle a la vida que me puso en ese camino y que ese cruce de caminos me haya traído hasta Radio Educación en este momento.
Tito, entre los personajes que has creado y representado se encuentran, como ya lo mencionaba Sarah Bernhardt, la aclamada actriz francesa de teatro y cine, Purita de la Cruz, del sketch Flor de Fango, que escribió para ti Margot Su, la doña con sus exageraciones fuera de lugar, la que tú haces. Absolutamente, la doña, claro, sí. La adoro. Doña Caralampia Mondongo, creación de don Irineo Paz, la doctora Tatiana Ilhuicamina, con la que rendiste homenaje a la querida Chepina Peralta, Joan Crawford, de Mamita Querida, entre muchas más. ¿Qué es lo que te atrae de un personaje femenino para llevarla a escena? ¿Cómo lo eliges? La potencia de estas mujeres, realmente, porque yo jamás, no conscientemente, a lo mejor en algún momento Olga Harmony me acusó de misoginia, porque solo interpretaba yo en ese momento en el que ella me vio personajes femeninos, pero yo nunca me burlé de los personajes femeninos ni de las mujeres, siempre hice o intenté dar un homenaje a esa potencia femenina, porque además yo descubrí en mí a través de Sarah Bernhardt. La verdad, yo ya tenía, era el actorcito que prometía, pero lo que sucedió en ese espectáculo fue que el travesti me cambió por mucho la perspectiva de mi presencia escénica, de la potencia que yo podía llegar a tener en esta cuestión del juego de identidades, en donde no me comprometía más que a entretener, porque una de las principales cosas que tiene el teatro es que tiene que ser entretenido. Ay, ¿no? sí, por favor. No tiene que aburrirte, porque en cuanto tú empiezas a pensar a dónde me voy a ir a cenar después del teatro, es que la obra no está funcionando. Totalmente. Que los actores están pues haciendo su mejor esfuerzo, que el director ya no hizo más, en fin, ¿no? Porque normalmente el dramaturgo entregó su texto y háganse bolas, ¿no? Y ya es la puesta en escena. En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, ese asunto de mantener entretenida a la concurrencia fue lo que me hizo decantarme por buscar a estas mujeres que tienen una peculiaridad. Me burlo de muchas de las cualidades negativas, de los vicios de carácter de estos personajes, pero no de las mujeres, ¿no? Claro. No, yo también lo vi como un homenaje, porque además son adorables. Están escuchando Resonancias Íntimas del Teatro. Hoy estamos platicando con el actor, director, dramaturgo, entre otras cosas, Tito Vasconcelos. Tito, has actuado en obras de Jean-Paul Sartre, de Max Frisch y Fernando Arrabal, de Rodolfo Sigli, de José Antonio Alcaraz, de William Shakespeare, y en montajes para los que has sido coautor, además de hacer traducciones y de dirigir puestas en escena. ¿Qué te impulsó a dejar de hacer este tipo de teatro para dedicarte de lleno al cabaret? Mira, el cabaret que yo propongo desde la perspectiva como educador de actores que quieren hacer cabaret es que el cabaret tiene que ser autogestivo. No podemos sentarnos a esperar que un dramaturgo dé a luz un texto y que te enamores del texto y que luego pienses en yo quiero montar esto, la negociación con el dramaturgo, la negociación con quien quieres que dirija, con quien quieres que diseñe, con el elenco que tú quieres idealmente, claro. En fin, ¿no? Uh-huh. El cabaret que yo propongo está muy estructurado a la manera de la comedia del arte, ¿no? Yo busco actores entrenados específicamente para cosas específicas que yo quiero y que sé que saben hacer, ¿no? Y propongo el tema que vamos a hacer, hacemos una investigación muy exhaustiva. El trabajo de cabaret se lleva mucho tiempo de trabajo de mesa, porque el montaje tampoco es ninguna complicación, ni hay que pensar en la zona áurea, no, porque es un espectáculo que está muy sustentado en el verbo, en el hablar, en el diseño de los personajes. Cuando aparece un personaje en el cabaret, la gente tiene que entender con la mera imagen
hacia dónde va, porque eso es lo que pasaba con la comedia del arte, ¿no? En la comedia del arte, sabes, los 3 estadios de personajes, que son los magníficos, los enamorados y los sani, ¿no? Que es con los que además el público se identifica, el pueblo, ¿no? El tema es ese, pues, trabajar inmediatamente, o sea, una semana de preparación exhaustiva en la investigación, una semana negociando qué es lo que vamos a hacer, en hacer una estructura, en trabajar un canovacho, porque sí hay una historia medular, pero puede contarse de diferentes maneras. Entonces es nada más saber de dónde partimos, a dónde vamos a llegar, y todo lo que pasa en el camino, ese es el regocijo puro de hacer cabaret. Claro, y el reto. Oye, Tito, ¿cuándo y dónde retomarás tu espectáculo La Ópera o La Nacha, en la que aludes a una época gloriosa en la Ciudad de México en los 70, en la Zona Rosa, como ya nos comentabas? Platícanos un poco. Mira, voy a hacerlo en el Círculo Teatral unos domingos a partir de julio. No estoy seguro exactamente cuándo inicio, pero es a partir de julio en el Círculo Teatral. Voy a hacer 6 domingos ahí y luego voy a hacer 3 fines de semana en el chulísimo, hermosísimo Teatro Varsovia. Está en la calle Varsovia número 9. Con esta pareja de bailarines gloriosos y talentosísimos que se aventaron ahí porque es un teatro chiquitito, pero es un teatro con telar, es un teatro completo, sí, pero sí. de tamaño de bolsillo, ¿no? Es fantástico el espacio. Y es muy, muy padre el espectáculo, que ganó el premio del mejor espectáculo de cabaret del año pasado. Y es una especie de ejercicio mnemotécnico, emotivo sobre mi vida en la década de los 70. ¿No? Que un poco les he contado aquí, la conocencia de todos estos personajes, el inicio de mi carrera profesional, el despunte del trabajo travesti que yo he hecho con todo el amor y toda la seriedad de la que soy capaz, ¿no? Entonces es muy lindo porque hablo de la ópera de los 3 centavos y de Nacha, porque Nacha llegó a México también en los 70s y yo me deslumbré porque dije, ella solita, con un músico en el escenario, es capaz de convocar todo esto y de ponernos a girar. Yo puedo hacer esto, yo puedo y quiero y lo voy a hacer, y este es un homenaje a la Nacha y a la ópera de los 3 centavos. Pues ahí estaremos, ahí estaremos. Sí, desde luego que sí, se antoja muchísimo. Bueno, ¿con qué frase te gustaría cerrar esta conversación? ¿O con qué idea? Pues como el tema de la canción Cabaret, ¿no? Amigos, vengan al cabaret, no se queden en su casa a tejer o a bordar o a hacer tonterías o a sacudir la casa. Salgan, diviértanse, hay buen vino, hay buena música. Y va a estar Tito, ¿qué más queremos? Voy a estar yo. Eso, mero. Bueno, pues, Tito, ¿nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Esta semana recomendamos En esta ocasión, les recomendamos la obra Cachorro de León, casi todo sobre mi padre. Es un monólogo en el que su autora Conchi León, que actúa y dirige su propio texto, busca una reconciliación con su padre, que cuando él ya había fallecido. Este montaje, que la actriz y dramaturga yucateca protagonizó en línea y en blanco y negro durante la pandemia, habla de una etapa de violencia que atravesó durante su infancia. Parte de la mirada de una niña de 4 años, y luego pasa por los inicios de Conchi en el teatro, su retorno a casa y el difícil encuentro con su padre, que ya no formaba parte de su vida. La dramaturga y actriz confronta en esta obra la historia de su madre y la suya, al centro de la violencia y el alcoholismo de su progenitor, que la llevan a apreciar la belleza de estar viva. Si bien completa en apariencia, aunque con mutilaciones por dentro, como lo ha expresado, Conchi León cree en la fuerza de las palabras y en su poder transformador, por lo que considera que encontrar el coraje para contar su propia historia es un privilegio. Tenemos 5 pases dobles para ver Cachorro de León, casi todo sobre mi padre, el miércoles 5 de junio a las 20 horas en el Teatro Xola Julio Prieto, que está ubicado en Avenida Xola número 809, Colonia del Valle, donde se presentará esta obra los miércoles hasta el 26 de junio. Para obtenerlas llame al 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12
33 29 15. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de nuestro programa que nos sintonizan por UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Así como a quienes nos escuchan por XHITC Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato y a Iguala Radio XHDOM La Picosita en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. Guión y conducción de Alegría Martínez. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.